Hola, hola. Digo, el día de hoy estaba pensado que eras ayudante, pero no pudo venir. Entonces, entonces, su ayudantía va a ser el día lunes. Mm, en parte no está tan mal porque pues van a poder aprovechar el lunes para poder resolver todas las dudas que tengan, ¿de acuerdo? Y el martes puedan hacer su examen. Entonces, pues su ayudantía se cambia para el martes, perdón, para el lunes y pues sí, aprovechen ese día para resolver todas sus dudas, ¿sale? Ni modo. Pero bueno, creo que hasta está mejor. Entonces, vamos a continuar nosotros con la teoría. Entonces, había dado un montón de definiciones y voy a seguir haciéndolo, pero ahora vamos hacia lo que se llama composición de funciones, ¿no? Las notas del viernes. Sí, ahí están diciendo, creo que me faltó subir unas, pero está el video, ¿no? O sea, hoy hago una actualización de las notas y de los videos. Creo que me faltó una, entonces esa, pues hoy la subo. Pero el video creo que sí, el video de esas notas creo que sí está. Oiga, profe, una duda. Sí. ¿El examen se va a hacer con cámara prendida o algo así? ¿O como que, No, o solo ya nosotros sabemos que nos tenemos que meter al blog y descargarlo y hacerlo y mandar? exactamente. Lo segundo que dijiste. Pues lo dices Bueno, como, Entonces ya. vamos a entrar aquí a la reunión. o sea, lo que tú me estás proponiendo es que mientras están haciendo su examen, yo los pueda ver a todos Buena para ver, propuesta, solo estaba No, preguntando. profe, no quiero que me vea llorar. como para que no se copien o una cosa así. Solo No, preguntaba porque profe, pues hay exámenes donde sí nos están pidiendo que No. prendamos la cámara, entonces pues me voy tenía a tener que dudas. bañar y no quiero. No, o sea, yo no lo Nadie se estoy, baña. yo no lo estoy diciendo, o sea, eso es lo que yo estoy entendiendo. O sea, pero miren, ya haya comentado con ustedes, ¿no? Que ustedes ya son grandes y yo no tengo por qué estar cuidando si se copian o no, ¿sale? Porque, o sea, ya estamos en licenciatura, de verdad no les vienen, o sea, no les viene nada bien, independientemente que lo hicieran o que puedan, no les viene nada bien copiar, porque a final de cuentas todos los conocimientos que adquieran en, en la licenciatura les van a ayudar en su vida profesional, después se van a arrepentir o les va a ayudar en investigación, depende de qué quieran hacer. Y si no aprenden bien, pues después les va a costar, ¿no? En vez de ganar, un buen actorio gana como 70,000. Entonces, en vez de ganar eso, van a ganar mucho menos porque pues no van a tener conocimientos. Entonces, no lo hagan, ese es mi consejo, pero tampoco yo los voy a estar persiguiendo porque pues ustedes ya son grandes y saben qué es lo que hacen, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de prácticas yo no las hago, ¿sí? O sea, no voy a estar sobre de ustedes viendo si se copian, que estén poniendo la cámara, ¿sale?
Esas cosas yo no las voy a hacer. Sí, sí, yo soy actuario ya salí hace unos años. Ahí dice en mi ¿Er- página. ¿Eres actuario? Sí, Ah, ok. Dicen que eso está bien difícil, ¿no? ¿actuaría? Sí, dicen que sí está muy, muy pesado. No, no, pues es como, o sea, sí es difícil, pero digamos que pues también las otras, ¿no? También matemáticas es difícil, también física es difícil, pero pues digamos que cada quien escoge lo que se acomoda. Les digo, se pueden dedicar a su vida profesional o se pueden dedicar a la investigación. Yo un poquito, sí soy actuario, pero también, digo, yo ahorita estoy en la parte profesional, pero pues también estudio topologías, o sea, también sí tengo una formación un poquito más matemática, sí estudié varias cosas como teoría de conjuntos y cosas así, entonces hice un poco más, pero pues también sé Hola, una. cosas de finanzas y así, ¿no? Entonces sé de varias cosas, pero como les digo, eso ya ustedes tienen que ir definiendo qué es lo que quieren hacer de su vida y qué es lo que quieren saber, ¿sale? Entonces, bueno, ya, digo, no los voy a estar molestando en su examen, ustedes ya saben qué hacen, ¿de acuerdo? Entonces, Profe, entonces nada más vamos a tener las 2 horas de la clase. no, bueno, sí, no, o sea, eso va a depender del examen, o sea, el examen todavía no está hecho, entonces, dependiendo, o sea, hagas de cuenta, yo necesito hacer ese análisis, o sea, ya que esté hecho el examen, tengo que ver cuánto tiempo yo me tardaría siendo estudiante y tengo que dar, o sea, yo veo ese examen, veo cuánto tiempo me tardaría yo siendo estudiante y les voy a dar el doble de tiempo, ¿de acuerdo? Así va a ser. Profe, pero por ejemplo, si nos va a dar más de 2 horas, o sea, no sé, un ejemplo que nos va a dar 5 horas, ¿podría darnos las 2 horas de la clase y aparte, o sea, empezar a contar el otro tiempo hasta que salgamos de clase? Porque es que hay algunos que tenemos clase hasta las 2:30, entonces Más bien, no. más bien ahí lo que voy a tratar de hacer Ujú. es que el examen, mira, si estuviéramos en la facultad, tendrías que no entrar a tu clase. Ah, ok. O sea, haz de cuenta, no sé si el examen dura 3 horas, ¿no? Bueno, supone que tienes una clase de 1 hora y tu examen dura 2 horas, ¿no? Lo más usual es que no entres a la clase que sigue, ¿sí me entiendes? Pero Sí. lo que voy a tratar de hacer es que, o sea, por ejemplo, a lo mejor yo les doy 3 horas, suponte, no, no, no estamos hablando de certezas, ¿no? Este, si yo te doy 3 horas, tu examen tú lo puedes acabar perfectamente en 2 horas. Nada más que yo te estaría dando 1 hora extra para que estén más cómodos, ¿sí me entiendes? Pero digamos que bajo ese escenario yo voy a procurar que el examen se pueda acabar sin ningún problema en 2 horas. Y el tiempo adicional que yo les pueda dar, o sea, a lo mejor si les doy 3 es que es mucho, ¿no? Pero ponte que te dé 3 o 4 horas, aunque está dentro de tus propias clases, yo creo que ese tiempo es como de regalo, ¿sale? Entonces, Vale, gracias. si realmente se apuran y lo hacen, pues no creo que tengan que tener ningún tema con sus otras clases. Más que nada es como, pues darles más tiempo para que no estén tan presionados, ¿no? De que pues ya es la una y no lo he ni escaneado, ya lo tengo que mandar y qué voy a hacer, ¿no? Entonces, yo de entrada no pienso que vaya a ser un examen tan largo porque no estamos en cursos más avanzados donde sí puede haber un examen de 4 o 5 horas. La verdad es que aquí no creo, o sea, no, todavía están muy pequeños como para que el examen sea tan largo, ¿vale? Entonces,
Yo pienso que con 2 horas debe ser más que suficiente. Seguramente les voy a dar un poco más, les digo, pero para que no vayan a estar todos presionados de que ya lo tienen que mandar y que ya les ganó el tiempo, pero realmente no creo que necesiten más de 2 horas para el examen. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a seguir con la teoría. Y entonces voy a definir el concepto de la composición de las funciones. Y entonces pues aquí necesito dos funciones, ¿no? F y G. Bueno, voy a seguir escribiendo la definición. Entonces, a ver, la composición de F con G. Vamos aquí ponerle, se denota G bolita F, cuyo dominio es, eso sí es importante ponerlo. Bueno, pero esto, bueno, a ver, no importa. Es dominio de F con G. El dominio de G compuesta con F son los X que pertenecen al dominio de F, tales que F de X está en el dominio de G. No me gusta esto, ¿saben qué? Déjenme. No me gusta esto. Más bien, eso es una tontera. Más bien vamos a poner aquí, No, eso ni siquiera tiene sentido, porque, o sea, fíjense, si F va de A a B, si F está bien definida, pues tiene que caer completamente aquí, ¿no? O sea, eso como que está de más. Entonces eso no lo vamos a poner. Donde más bien vamos a poner, a ver, déjenme ver, se denota G compuesta con F, ¿no? Y esta va a ser una función, y ahora sí vamos a poner donde G compuesta con F, pues va a ser una función que va de a C, dada por G compuesta con F de X es igual a G valuada en F de X. Eso que iba a poner, ya no lo puse porque no va al lugar. O sea, si, o sea, eso, la única razón de que eso pudiese pasar es que la función de alguna manera se saliera de B, pero entonces empezamos con una función que está mal hecha, ¿no? Realmente, porque pues si la función está bien hecha, pues va a quedar a B, y como G también está bien hecha, ¿no? Y cae en todos los puntos de B, pues realmente eso no debería de ser un tema. Entonces, realmente eso por eso lo quité, ¿no? El dominio de la composición pues debe ser todo el dominio de la función original. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Vamos a hacer un dibujo a ver si... Bueno, esa es la definición, ¿vale? Entonces, voy a hacer un poquito nada más la intuición. Entonces, la intuición ahí les va. Aquí tienen su conjunto A. Vamos a empezar con un conjunto A. Luego vamos a empezar con un conjunto B. Luego vamos a dibujar un conjunto C, ¿no? Ahí está. Entonces, regularmente ustedes tienen de A a B una función, ¿no? Entonces, parten de un dominio A y lo mandan a un conjunto B, ¿no? Y luego del conjunto B, ustedes tienen otra función, que en este caso es G, que va de B a C. Entonces la composición en realidad, como les decía, es una función que va de A al conjunto C, ¿no? Directamente. Esta es la G bolita F. ¿Cómo funciona? Pues
digamos, ustedes toman un punto de, es que es como hacer o sea, es como hacer las dos funciones. O sea, por ejemplo, ustedes empiezan con un puntito aquí y se fijan a dónde lo mandó F. A lo mejor F lo mandó aquí, ¿no? Y ya que lo evaluaron en la función, ahora lo evalúan en G. Entonces es tomar este punto y ver hacia dónde lo manda y llegar acá. ¿Sale? O sea, la composición es seguir dos veces o sea, seguir F y después seguir G. ¿De acuerdo? No sé si tienen duda de eso. Ahí no iría primero la G y después la F. No, porque fíjate justamente cómo lo estás haciendo, ¿no? O sea, aunque la G va primero, cuando lo estás escribiendo, si la G va primero es porque la G la vas a aplicar después, ¿no? ¿Si te das cuenta? O sea, aquí la G va primero, pero al ponerla primero implica que primero voy a aplicar la F. Entonces, por eso primero aplico la F y luego aplico la G. Pero a la hora de que lo tienes que poner, pues es al revés, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico simplemente para que se vea cómo se aplica esto. Digo, realmente, el ejemplo no tiene complejidad, pero es para que se vea cómo funciona la composición, ¿no? Entonces, hacer la composición, vamos a ver, yo quito estos puntos de aquí, estos no me sirven. G compuesta con F, con f de x igual a 2x menos 1 al cuadrado, digo, una función sencillita, y g de x igual a 3 menos x, ¿no? Ambas definidas en todos los reales, las funciones muy tranquilas, ¿no? Entonces, pues sí, más o menos lo primero que tendría que ver, eso sí lo tendría que ver, es que los dominios de las funciones, ¿no? F y G. ¿Por qué? Porque tendría que ver, acuérdense que justo este sea igual a este, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando lo puse acá, tendría que ver que las funciones estén perfectamente definidas en este B. Si no lo están, entonces ahí puedo tener yo problemas, porque pues a lo mejor si G no está bien definida en toda esta parte, pues entonces tengo que restringir o veo qué hago porque no me va a quedar bien la composición. En este caso, como son funciones de RNR, no tengo realmente ese problema, ¿sale? Entonces, ¿cómo iría la composición? Bueno, pues la composición es una función que va de RNR y que simplemente lo que nosotros vamos a hacer es, pues G compuesta con f de x, según la definición es G de f de x, y simplemente lo que vamos a hacer va a ser sustituir, ¿qué es esto? Entonces G de f de x, por ejemplo, es 2x menos 1 al cuadrado, entonces lo ponemos, y luego es hacer G de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es hacer G de eso? Pues ahora la x va a ser todo esto, y entonces esto es 3 menos 2x menos 1 elevado al cuadrado. Esa va a ser G compuesta con, entonces, a ver aquí. Entonces, G compuesta con f de x, que también es una función, vas a tener esta regla de correspondencia, ¿no? 3 menos 2x menos 1 al cuadrado. ¿Sale? Entonces, hay un ejemplo práctico. Tienen su f, tienen su g, y ya tienen cómo calcular la composición, ¿no? Así es como se aplica este concepto. Entonces, una observación, digo eso,
una observación aquí sería que G compuesta con F es diferente de F compuesta con G. O sea, si ustedes componen al revés, porque también se puede pensar el problema al revés, que son funciones que son diferentes. Estas, si quieren, esta háganla de tarea moral. Es muy fácil, nada más definan dos funciones, creo que casi que las que sean, y calculen así como lo hicimos aquí, cuál es la regla de G compuesta con F y cuál es la regla de F compuesta con G, y van a ver que les van a quedar cosas diferentes. A lo mejor ya hasta con este mismo funciona, ¿no? Entonces realmente esta es una observación muy fácil, simplemente la composición no es algo que sea conmutativa, o sea, no es una operación conmutativa, ¿vale? Entonces aquí va proposición. Sean F, G y H funciones. Entonces, lo que sí va a ser cierto, digo, esta propiedad no es cierta, pero esta es la que sí va a ser cierta. H compuesta con G, compuesta con F, es lo mismo que H compuesta con G y esta compuesta con F. Esta es la propiedad asociativa, no sé si se dan cuenta. O sea, estamos definiendo una operación, claro que es una operación con funciones, ¿no? Pero a final de cuentas son operaciones. No le estoy dando ese enfoque, pero si nos vamos a la parte de operaciones, perfectamente estamos operando, ¿no? Y las definiciones que les di al principio, aplican aquí. Entonces, esto es como decir que la composición es una operación asociativa, ¿vale? Entonces, pues lo que vamos a hacer va a ser, pues simplemente desarrollar esto. Entonces vamos a ver, ¿no? Prueba. Para esto obviamente estamos pensando que f, ¿no? Es una función que va de a en b. Aquí dejen de ver porque es la primera, ¿no? Luego que g es una función que va de b en c. Y que h es una función que va de c en d, obviamente, ¿no? Estamos pensando que todas estas funciones están bien definidas y que tienen esos dominios, ¿vale? Les digo, no voy a meter en temas de dominios, mejor pues siempre que hagan una composición tómense funciones que estén bien definidas y ya, ¿no? Entonces vamos pues a ver, debe ser muy sencillo, ¿no? A ver, entonces sea X, Profesor, dime. ¿qué quiere decir con que estén bien definidas? Pues que todo elemento de A le corresponda a un elemento de B. Ah, ok. O sea, ¿qué tal que no sé, tu función es, fíjate, tu función es R, va de R en R y tu regla de correspondencia es f de x igual a x entre x menos 1, ¿no? Esta función no está bien definida porque esa función pues no está definida en 1, ¿no? Entonces técnicamente esto está mal. O sea, para que mi función esté bien definida yo tendría que poner algo así como r menos 1 a r. Y f de ya. x igual a x entre x menos 1. Entonces, para que yo no esté haciendo cuentas raras con los dominios aquí, yo lo que les digo es, pues realmente eso no es necesario, nada más definan bien sus composiciones, ¿no? O sea, si ustedes tienen los dominios así y sus funciones de verdad están bien definidas en todos lados, pues pueden hacer su composición, ¿están de acuerdo? Y no me tengo que preocupar con que el dominio de f caiga en quién sabe qué y así. O sea, todo eso no lo podemos evitar. Y justamente nuestra definición, pues así es. O sea, nuestra definición es donde esta está bien, o sea, donde esta
tiene un dominio y tiene un codominio, y el codominio de la F justamente es el codominio de la B. Entonces realmente no me tiene que preocupar cómo son los dominios. Si yo permito eso, que no estén como bien definidas, entonces sí tiene sentido que me ponga a ver los dominios, pero pues ¿para qué, no? O sea, mejor ustedes empiecen primero con funciones que están bien y ya después hacen la composición. Y nos evitamos de esas cosas de aquí estar haciendo unas cuentas que creo que ni debemos de hacer. Entonces, sea X que pertenece a, ¿no? Entonces me voy a fijar en H compuesta con G compuesta con F de X, ¿no? Entonces si desarrollo esto es H, aquí sería, déjenme ver, primero valuada en G compuesta con F de X, así, y luego esto sería H, paréntesis, y aquí sería G, valuada en F de X, ¿no? Y esto es lo que me quedaría al final, ¿sale? Y por otro lado desarrollo el otro, ¿no? Que sería H compuesta con G y esta compuesta con F, ¿no? De X igual. Entonces esto sería H compuesta con G, valuada en F de X, ¿no? Y luego esto sería, déjenme ver aquí cómo está este asunto, ¿no? Ah, pues este es el punto, entonces esto sería H valuada en G, valuada en el punto F de X. Entonces llega a la misma regla, ¿ya se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, H compuesta con G compuesta con F de X es lo mismo que H compuesta con G compuesta con F de X para toda X en R, ¿no? X en A. Sí, porque estamos en general. Entonces, pues ya, ¿no? Por lo tanto, son iguales. ¿Cómo demuestras que dos funciones son iguales? Pues si todas sus valuaciones en el dominio son iguales, ¿no? Si existe al menos un punto donde son distintas, entonces ahí puedes decir que las funciones son diferentes, ¿no? Ahí está. Y les digo, si mi definición permitiera que las funciones no necesariamente estén bien definidas, por ejemplo aquí arriba, si yo fuera un poquito más barco aquí, tendría que hacer cuentas con respecto a los dominios de la composición y eso la verdad es que no nos conviene. Entonces, por eso nuestra definición asume que las funciones están bien definidas desde el principio, ¿sale? Bien. Profe, ¿le puede bajar un poquito, por favor? Sí. Ahí está. Ok. ¿Dudas de lo que llevamos? Ok. Entonces vamos a definir más cosas, ¿no? Definición, entonces. Entonces, sea f de a en b una función si existe una función g de b en a tal que uno, ¿no? G compuesta con f es igual a la identidad en a,
Vale, a lo mejor debí de haber definido. Ahorita la definimos. G se llama inversa derecha de F. Y el otro sería 2, ¿no? 2. Si F compuesta con G es igual a la identidad en B, entonces es G se llama inversa izquierda de F. Bueno, vamos a poner aquí, ¿no? Una definición adicional porque aquí creo que no lo hicimos. Entonces sea un conjunto. Entonces la función identidad es la función, no, vamos a ponerle identidad en A, es que no, esa es la indicadora, uso la otra anotación, entonces es una función que va de A en A, tal que la identidad en A de X es X para toda X en A, ¿sale? Entonces, bueno, digo la segunda definición, ahorita explicamos la primera. O sea, la función identidad de un conjunto simplemente es pues una función que a todos los puntos los deja iguales, ¿no? O sea, toma los puntos de A y cuando le aplicas la función, pues los mandas al mismo punto. Por eso la función identidad. Y esta definición lo que quiere, o sea, lo que quiere establecer es como un concepto de inversa. Digo, el concepto de inversa más o menos es que si tú tienes una función y le haces una transformación, pues justamente la G le hace la inversa y los deja igual, ¿no? O sea, tal que cuando los compones te da la identidad. Nada más que aquí lo estamos haciendo por partes, ¿no? O sea, si existe una función tal que la composición de G con G te da la identidad en A, entonces a eso le vas a llamar inversa derecha de F. Y si existe la otra, pues a esa le vas a llamar inversa izquierda. ¿De acuerdo? ¿Por qué inversa derecha? Porque acuérdense que va al revés. O sea, cuando hicimos el dibujo, para regresar un poco al dibujo, yo ponía G compuesta con F, pero realmente si se dan cuenta cuando pongo esto, la F, la F en realidad está a la derecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me podrían decir, no, pues, la G está en la izquierda, ¿no? Aquí. ¿Y por qué le llamas inversa derecha? Ah, bueno, porque si la G está en la izquierda, entonces realmente la G está en la derecha, ¿ya se dieron cuenta? Cuando hacemos el dibujo, la G está aquí. Entonces, por eso es que se le llama inversa derecha, porque realmente si haces el dibujo, la G no está en la izquierda, sino está en la derecha, ¿sale? Pero bueno, y estos conceptos de inversa izquierda, el concepto que realmente va a ser importante, digo, estos son conceptos que existen y que vamos a hablar un poquito, pero realmente el concepto importante no es el concepto de, ¿cómo se puede decir? De inversa derecha y de inversa izquierda, sino el concepto realmente importante es el concepto de función inversa, porque es el que realmente el que realmente les va a ser más, más útil, ¿sale? Entonces,
pues vamos a seguir desarrollando un poquito de teoría. Es importante que sepan estos conceptos, pero no son conceptos fundamentales. Eso es lo que sí les puedo decir, ¿no? Entonces, pues vamos, dudas de las definiciones. Sí, profesor, ¿a qué se refiere en la de identidad? ¿A qué se refiere con que deja todos los puntos iguales? A que, por ejemplo, piensa en una función de RNR, ¿no? F de 3 es igual a 3. Por ejemplo, la función de identidad en R es f de x igual a x. Y si la gráficas es la... Si la gráficas es una diagonal, ¿no? Y justamente lo que hace esa función es que, pues en 2 vale 2, en 3 vale 3. O sea, siempre vale lo mismo. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias. Sí, o sea, la identidad es es eso. Déjenme ver si vamos a ver ejemplos de esto o no. Yo creo que sí. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Entonces voy a tomar f en r menos... Le voy a quitar el 4 y lo voy a mandar a r y le voy a quitar el 3. Entonces voy a definir f de x igual a 3x entre 4 menos x, ¿no? Y déjenme ver, y voy a definir g que va de r menos 3. Es el menos 3. A r menos 4 como g de x igual a 4x más entre x más 3, ¿no? Ese es mi ejemplo. Estoy definiendo realmente dos funciones. Aquí lo que tendría más o menos que ver es que esto tenga sentido. O sea, por ejemplo, esta función sí realmente está definida bien en todo su dominio. Aquí lo que me preocupa un poco es si esto puede ser de alguna manera menos 3, ¿no? Porque si esta función, déjenme pensar, si esta función puede ser menos 3, a ver, déjenme ver. Si no voy a tener que usar otro ejemplo porque este no va a servir. A ver, entonces es 3x entre 4x, ¿no? Déjenme ver qué es lo que pasa. Digo, esta cuenta va... Entonces esto implica que 3x es igual a menos 3 por 4 menos x. Y entonces esto es 3x igual a menos, sería menos 12. Y aquí sería 3x. No, pues no puede, ¿ya vieron por qué? O sea, aquí se me va a cancelar esto. Me va a quedar que 0 es igual a menos 12, ¿ya vieron? ¿Y por qué pasa eso? Pues porque no existe un valor de la función que vaya a ir a dar al menos 3, ¿no? Entonces, esta función no puede ir a valer al menos 3, lo cual está súper bien para que yo pueda hacer la composición. O sea, necesito que justamente todos los valores de aquí me vayan a dar a valores acá, que realmente eso sí está pasando. Seguramente esto tiene unas asíntotas que no dejan que pase al menos 3, pero habría que graficarla, ¿no? Y lo mismo aquí, tendría que más o menos estar seguro de alguna manera que el 4x, porque voy a hacer composiciones, ¿no? Que el 4x entre x más 3 no pueda ser 4, ¿no? Pues igual, 4x, y aquí me queda 4x más 12, me cancela y me queda que 0 es igual a 12. Entonces, ahí ya me estoy dando cuenta rapidísimo de que las funciones no, o sea, que esto jamás es 4 y que esto jamás es 3, y que realmente sí están cayendo donde les estamos poniendo, ¿no? ¿Cómo se pueden dar cuenta? Pues como le hice o haciendo la gráfica de la función se pueden dar cuenta de que sus funciones sí están definidas de manera correcta, ¿no? Entonces estas dos funciones sí me van a servir
para mi ejemplo, ¿no? Entonces, ya los convencí rápido de que mis funciones sí están bien definidas y entonces ahora sí, ¿no? Vamos a mostrar que G es inversa derecha e inversa izquierda de F. Ah, en realidad es la inversa, ¿no? Pero bueno, no hemos dicho eso. E inversa izquierda de F. ¿Sale? Entonces quiero ver que justamente esta G es tanto inversa derecha como inversa izquierda de una función, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, lo primero que tienen que hacer es que los dominios, o sea, que el dominio y el codominio estén intercambiados. Eso es muy fácil de ver, ¿no? O sea, en este caso, pues es R-4 y es R-3 y G también tiene los mismos dominios, ¿no? Ahora, lo que tendríamos que ver es cómo quedan las composiciones y demostrar que, o sea, por ejemplo, si queremos ver que es inversa derecha, tenemos que demostrar que nos da la identidad, ¿no? Y si queremos ver que es inversa izquierda, pues tenemos que demostrar que esta composición nos da la identidad. Entonces vamos a hacer eso, ¿vale? Entonces, primero voy a hacer inversa derecha, entonces me voy a fijar en G compuesta con F, ¿sale? Entonces, G compuesta con F, va a ser una función. En este caso me fijo en el dominio de F, que es R-4. Entonces va a ser una función que va a ir de R-4 a R-4. Va bien, ¿no? Entonces aquí por demostrar que G compuesta con F es lo mismo que la identidad en R-4. Eso es lo que tendría yo que demostrar para ver que G es inversa derecha de F, ¿sale? ¿Cómo demuestran que dos funciones son iguales? Demostrando que en todos sus dominios son iguales. Entonces diría, no, puse a X que pertenece al dominio, el dominio es R-4, ¿no? Aquí. Bueno, lo podía poner así, pero técnicamente está mal, ¿no? Entonces es R-4 y entonces me voy a fijar en G compuesta con F de este punto, ¿no? Entonces esto acuérdense que es G valuado en F de X, ¿no? Según la definición de composición. Y entonces me tengo que ir a fijar cuánto vale la F, ¿no? Entonces, la regla de correspondencia de la F es 3X entre 4 menos X, ¿no? Y luego tengo que evaluar en G. Me tengo que fijar en la regla de correspondencia y va a ser mi nueva X, todo esto, ¿no? Entonces, en este caso es 4X entre X más 3. Entonces va a ser 4 entre X más 3. Entonces mi nueva X va a ser 3X entre 4 menos X. Y aquí pondría 3X entre 4 menos X, ¿no? Y tengo que desarrollar eso y ver qué me da, ¿no? Vamos a desarrollarlo. Entonces, abajo me da 4 menos X, es el común denominador, y me da 2X arriba, ¿no? Multiplicando. Y luego en la parte de abajo hago el quebrado, entonces me va a quedar 4 menos X, me va a quedar aquí 3X. Profe, una pregunta, ¿por qué quedó 12X arriba de 4 menos X? Porque 4 por 3 es 12, ¿no? Ah, sí, cierto. Y Se me entonces superó. aquí se me cancela por las leyes del sándwich, ¿no? Y me queda que es 12X entre... Voy a desarrollar el de abajo, que sería 3X más 12. Hay algo que no me gustó, pero bueno, más 12 menos 3X, ¿no? Ah, no, sí me salió, ¿no? Porque aquí me va a quedar... Se me van a cancelar los... Se me van a cancelar los 3X abajo. Me va a quedar que esto es 12X entre 12.
y me queda que esto es igual a x, ¿no? Entonces fíjense lo que acabamos de demostrar. Por lo tanto, g compuesta con f de x es igual a x y esto es igual a la identidad, que no, así no, pues es que esa es otra función cuando ponen así. Entonces esto es la identidad en R menos 4, ¿no? De X. ¿Ya vieron? Entonces, por lo tanto, y esto es para toda X, ¿no? Esto porque la X, en realidad la tomamos en R menos el 4, menos, ¿era 4 positivo o 4 negativo? Positivo. El que trae el negativo creo que es el otro. Aquí. Entonces aquí es este y aquí es este. Entonces, por lo tanto, ya, ¿no? Por lo tanto, G compuesta con F es la misma función que la identidad en R menos 4. Esta notación la pongo para no confundirlos. Digo, realmente debería de ponerle igual, pero es como para que sea un igual entre funciones. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, G es inversa derecha de F. ¿Sale? ¿Dudas? Yo tengo una duda. ¿Por Sí. qué en el primer, por lo tanto, donde puso la identidad, pone primero R y arriba X? ¿Aquí? ¿En esta? Y ahí. Porque estoy evaluando la identidad, ¿no? O sea, cuando la pongo así es porque es una función, ¿no? Completa. Estoy pensando como una f, así como esta. Pero en realidad aquí lo que estoy haciendo es evaluando la función identidad, que de hecho cuando evalúas la función identidad, pues es x, ¿no? ¿Sí? O sea, aquí me estoy fijando en la imagen de la función en x. Ah, ok. Sí, gracias, profe. Ok. Profe, yo no le entendí, ¿lo podría volver a explicar, porfa? ¿Esto? No, lo de, no sé desde que empezó. Ah, el problema. O Ajá. sea, aquí tengo dos funciones. Que como les decía, lo que tengo que tener cuidado, porque voy a hacer composiciones, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado que mis dominios estén, que mis funciones estén bien definidas. ¿Eso qué significa? Que todo elemento de aquí le corresponda a un único elemento de acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema real que yo podría tener? Que exista alguna X que cuando yo hago este cálculo de aquí, no vaya a caer aquí adentro, ¿no? Eso sería grave, porque si eso pasa, entonces, pues no va a estar bien definida mi función y por lo tanto no va a estar bien definida mi composición. Ahora, yo ya les di un argumento de por qué esto nunca vale menos 3 y por qué esto nunca vale 4. ¿Sale? Profe, Ujú. yo tengo una duda ahí. ¿Por qué el 4 pasa como 4 menos x? O bueno, se escribió como 4 menos x y el menos 3 como 3x. Ahí me confundí. El menos 3 como 3x. No, o sea, esto nada más es, yo defino un dominio, un codominio y esta es la regla de correspondencia que yo puse. ¿Vale? Ah, ya, ok, gracias. Entonces, lo único que tienen que tener cuidado es que esto caiga dentro de este conjunto. ¿Sale? Como les dije, ya les hice unas cuentas y ya vi que esto nunca va a ser menos 3 y que esto nunca va a ser 4, formalmente. ¿Sale? Ustedes ahorita, además de lo formalmente, lo que podrían hacer son las gráficas de estas funciones y seguramente lo que van a ver es como que hay como unas asíntotas o sea, seguramente esta va a tener como una asíntota en menos 3 y esta como que una asíntota en 4. Entonces justamente estas cosas, o sea, lo importante es que estas dos funciones que yo me agarré están bien definidas. Entonces, ya, eso Profe, yo empezamos tengo con... una duda rapidísima. Ajá. Siempre cuando tengamos dos funciones, el dominio de la primera va a ser igual al codominio de la segunda
y el codominio de la segunda va a ser el dominio de la primera, o Sí. es solo por coincidencia. Si quieren hacer composiciones, sí. O sea, si tienen dos funciones así nada más y no las van a componer, eso no tiene por qué ser, ¿no? Pero si su finalidad de sus funciones es componerlas, sí tiene que ser de esa forma y tienen que estar bien definidas, eso es lo que estamos diciendo. ¿Sale? Ah, vale, gracias. Ahora, ya que tenemos este ente, entonces, porque el ejemplo no va tanto en eso, el ejemplo va como de ver qué es una inversa derecha y qué es una inversa izquierda. Entonces, ya que tenemos las funciones, ahora lo que queremos ver es que G es inversa derecha e inversa izquierda de F. Entonces, primero me enfoqué en tratar de ver que G es una inversa derecha. Entonces, para eso me voy a la definición, ¿no? Entonces, como les digo, tengo funciones que, como dice su compañero, su dominio es su codominio y su codominio es su dominio, ¿no? Entonces, estoy en esta situación. Entonces, tiene sentido preguntarme si G es la inversa derecha de F. Entonces, para que lo sea, lo que tiene que pasar es que G compuesta con F sea la identidad en el dominio de la F, ¿no? En este caso, el dominio de la F es R-4. Entonces, si yo quiero ver que G es inversa derecha de F, lo que tengo que ver es que que G compuesta con F coincida con la identidad en R-4. Y entonces aquí lo que hacemos es, tomamos un elemento del dominio de ambas funciones, estas están definidas en R-4, y de hecho su codominio, o sea, aquí lo puse, ¿no? Su dominio es R-4 y su codominio es R-4. Tengo que ver que si yo valúo G compuesta con F en un punto, pues me da lo mismo que la identidad en un punto, o sea, X. Y entonces aquí lo que hago es G compuesta con F, esto es G de F de X, me fijo cuánto es F de X, que es 3X menos 4X, y luego me dice que evalúe G en lo que me dio F de X, pues F de X me dio 3X menos 4X. Entonces lo evalúo aquí como si este fuera una X. Lo evalúo, hago las cuentitas y llego que este es igual a X, por lo tanto, G compuesta con F de X es X y la identidad pues justamente siempre es X. Entonces acabo de demostrar que las funciones son iguales en ese punto, pero ese punto era arbitrario, entonces las funciones son iguales. Y justamente que la G compuesta con F sea igual a la identidad en R-4 es justamente que G sea inversa derecha de F. ¿Vale? Eso es realmente lo que hice. Yo tengo otra duda. En la parte de, bueno, hacer las cuentitas en la parte de arriba, donde hizo la regla del sándwich, veo que se elimina 4 menos X. ¿Eso por qué pasa? Ahí te voy a mandar a repasar porque mira, Perdón. fíjate, si tú haces A entre B y C entre D, ¿no? Que tienes una cosa como de este estilo, esto es esto. Esto es la ley del sándwich. Ajá. Entonces fíjate que aquí, cuando yo cancelo aquí, es porque ¿dónde va a quedar? O sea, este es el B, ¿no? Entonces este va a quedar abajo. Va a ser este, ¿no? Y el otro, el de acá, que es el D, este va a quedar arriba, ¿no? Ah, Entonces, ya en ese caso, estos dos son iguales. Entonces aquí me va a quedar A por B entre B por C. ¡Pum! Lo cancelo. ¿Ya viste? Cierto, cierto. Eso, digamos, es el hecho de que sepas hacer la ley del sándwich y de que sepas cancelar, ¿no? Pero digamos que pues ya son cosas que haces tantas veces que ya sabes que van a pasar, ¿no? Cierto. ¿Vale? Gracias, profe. Digo, esto es adicional, ¿eh? Van a poner aquí. Esto es una nota adicional, ¿no? Esto no va, ¿no? Profe, ¿puede repetir por qué F está en R-4? Es que no sé si es algo que usted puso o si depende de la función. Porque en 4 no va a estar bien definido esto, ¿no? O sea, si es vale 4,
estoy haciendo o sea, me está quedando 3x entre 0. Y eso Ah, pues no ok. está bien definido, por eso se lo quito. Y también se lo quito aquí en el R-3, porque aquí no estaría bien definido esto también. Ah, ok, ok. Gracias. ¿Vale? Sí, cuando pongo esta notación no están familiarizados con ella, es R-4. ¿Alguien tiene problemas con eso? Bueno, pues yo normalmente lo había visto como R menos, literalmente un signo de menos, y las llaves. ¿Y la diagonal les causa conflicto? No. Bueno, a veces sí, porque, bueno, en álgebra, significa. No sé, ya me estoy revolviendo con otras materias. A menos B Pues es lo mismo son, que usar, pero son los X's que están en A y que no están en B, según su definición de álgebra, ¿no? Entonces fíjense, R-4, ¿qué sería? Serían X en R y que X no esté aquí, ¿no? ¿Sale? Pero esta segunda condición, fíjense, sería X en R. Que no estés aquí, pues es que no sea ese, ¿no? Y X sea distinto de 4. ¿Ya vieron? O sea, en realidad poner esto de R-4, si nos vamos a su definición de álgebra, es poner que X puede ser cualquier número real, pero no 4, ¿no? ¿Ya vieron? No, sí. O sea, sí entiendo que es similar, pero no sé a quién he visto que pone el tal que y lo pone como inclinado y a veces eso me revuelve. Pero sí entiendo eso. Profe, yo tengo una duda. ¿Así? Ajá, sí, bueno, así normalmente lo había visto en la prepa. Son Y iguales. sí, bueno, ajá, sí entiendo que son iguales, pero yo recuerdo haber visto a alguien que hace el tal que inclinado y eso me revuelve. El tal que inclinado, o sea, como un menos. Ajá, o sea, por ejemplo, X, tal que debería ser una vertical, pero a veces, o la mayoría de las veces lo hace inclinado, como una resta. Y eso a mí me revuelve. Ok. Este, yo soy el que lo hace inclinado. ¿O cómo? No digo que usted, la verdad no me acuerdo. No, está bien, o No, sea, creo que eso es solo cuando tienes un punto, ¿no? acuérdense que al finalmente es notación. Entonces, o sea, no es tan importante si yo, por ejemplo, si yo lo pongo con menos aquí, como este, o si yo lo pongo con este diagonal aquí, o si me atrevo a ponerlo, no sé, R y lo pongo derecho, ¿no? O sea, realmente es notación y no sé, te voy a decir dónde está el punto de no confundirse. Pues si estos dos son conjuntos, pues no importa que yo ponga este menos, ¿no? No importa que yo ponga esta diagonal hacia acá o que la ponga derecha, pues no hay otra operación realmente que pueda definir yo aquí. Entonces los estoy restando, ¿no? Entonces, las notaciones son importantes porque como que nos dan una regla de más o menos saber qué es lo que estás haciendo, pero también el contexto te va a decir a qué te estás refiriendo. Es como la pregunta que hacía su compañera la vez pasada de ¿no? Que la había visto como que era la suma directa, pero realmente pues depende del contexto, ¿no? O sea, si yo estoy definiendo esto con números, pues esta cosa no va a ser una suma directa, porque la suma directa es para conjuntos, sino más bien va a ser lo que estemos poniendo en ese momento. Entonces, lo que te voy a decir es, hay notaciones usuales y de hecho las notaciones de hecho cambian dependiendo del libro en el que estés, ¿no? Pero realmente, así como la notación trata de ser universal y más o menos, ¿no? Y eso trata de como ayudarnos para que no sea tan difícil. A final de cuentas es notación
y sí importa mucho el concepto en donde estés, pues lo pueden poner así, o lo pueden poner así, o lo pueden poner así, o incluso lo pueden poner, no sé, lo pueden poner R intersección 4 complemento, por ejemplo, ¿no? Y este lo pueden poner R intersección R menos 4, o sea, digamos, la notación es importante, pero digamos que o sea, la notación es importante, pero digamos que no tienes que ver el contexto para ver exactamente qué estás hablando, ¿no? Sí, sí. Ok, entonces, vamos a... Profe, tengo una duda. Sí. Bueno, en el ejemplo, bueno, no entendí muy bien esta oración, la de mostrar que G es inversa derecha e inversa izquierda de F. O sea, ¿cómo? O sea, sí entendí qué es lo que quiere decir, pero no entiendo por qué repetir de nuevo, bueno, inversa derecha, o bueno, no sé. ¿Cuál es el que sientes que repetí? Bueno, siento que sería inversa derecha, ¿no? Porque con decir mostrar que G es inversa izquierda de F es suficiente, ¿no? No, o sea, son diferentes. O sea, el hecho de que seas inversa derecha o seas inversa izquierda no implica que seas alguna de las dos. O sea, es diferente ser inversa derecha que ser inversa izquierda. O sea, en este caso, la función que la función que definimos va a ser tanto inversa derecha y va a ser como inversa izquierda, y estamos en el caso donde sí son iguales, ¿no? Pero de hecho, estas funciones no tienen por qué ser la misma. O sea, si yo demostré que esto es inversa derecha, no es lo mismo que sea inversa izquierda. Si es más o menos lo que entendí. O sea, son conceptos diferentes. Ahorita vemos si vemos algún ejemplo o se los dejo de tarea, pero el hecho de que G sea inversa derecha no implica que sea inversa izquierda y al revés tampoco. O sea, si demuestran que G es inversa izquierda, tampoco implica que sea inversa derecha. Ok, entonces significa que, bueno, tenemos que hacerlo al revés ahora. Es Sí, decir, que no hemos terminado el problema. exactamente. Ok, ya es que pensé que ya habíamos concluido. No, 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 es que surgieron varias dudas, pero realmente no hemos concluido y pues no, de hecho no son conceptos equivalentes. Hay que... Pues ahorita nada más vi la definición y estamos viendo cómo usarla para demostrar que algo es inversa derecha y que algo es inversa izquierda de F, pero en ningún momento estamos diciendo que eso sea lo mismo, ¿no? Aún. Ahorita vemos. Entonces sí, faltaría ver, justamente cómo está trabando, ahí está. Justamente falta ver el otro, ¿no? O sea que F compuesta con G. Y de hecho, si te das cuenta, son diferentes, ¿eh? Porque mira, si yo hago F compuesta con G, el dominio cambia, ¿no? O sea, el dominio va de R-3 a R-3, ¿no? Aquí es un menos y aquí es R menos ¿no? Entonces, por ejemplo, la composición cambia, ¿no? Son diferentes G compuesta con F y F compuesta con G. De hecho, eso resuelve su tarea, ¿no? No son la misma función porque no tienen los mismos dominios. Ahora, como les decía, el hecho de que G es inversa derecha, que eso ya lo demostramos, no implica que sea inversa izquierda. Esto puede ser un poco confuso. Es que esto de inversa izquierda e inversa derecha puede ser un poco confuso porque ustedes están muy acostumbrados al concepto de inversa, pero el concepto de inversa es un concepto más amplio o sea, inversa izquierda e inversa derecha es como algo más específico que inversa. Y a lo mejor ahí es donde está un poquito la confusión, ¿no? Entonces,
Pero vamos a seguir, vamos a demostrar o sea, aquí lo que tendría que demostrar es que f compuesta con g es la identidad en R-3, así, ¿no? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, o sea, vamos a agarrar un punto general en el dominio, que en este caso sería el menos 3, y entonces vamos a hacer la evaluación. Entonces f compuesta con g de x es f valuada en g de x. Entonces aquí me voy a fijar cuánto es en su evaluación. En este caso me tengo que regresar hasta la g, y eso es 4x entre x más 3. Y aquí voy a poner 4x entre x más 3. Y luego ese valor que me salió lo voy a evaluar de acuerdo a la regla de correspondencia de f. En este caso f es 3x entre 4 menos x. Entonces va a ser 3 por 4x entre x más 3 entre 4 menos este x nuevo, 4x más 3, paréntesis, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer va a ser hacer las operaciones de esto, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué me va a quedar? Sí, hice la que tenía que hacer, ¿no? Es compuesta, sí, porque es inversa izquierda, sí. Ya estoy. Entonces esto es 2x entre x más 3, y luego me va a quedar como un denominador x más 3, y aquí me va a quedar 4 por x más 3, y este sería menos 4x, ¿no? Entonces, si ya logré que su compañero aprendiera algo, ya sabe que puedo cancelar estos, ¿no? Y entonces esto sería 2x entre 4x más 12 menos 4x. Y entonces se me van a cancelar estos y me va a quedar 2x entre x. Y esto es igual a x. ¿Sale? Pues por lo tanto, f compuesta con g de x es igual a x, que esto es igual a la identidad. ¿Cómo? Es 12x entre 12, ¿no? Porque ahí quedaría 12. Ah, sí. Ya me estoy alocando. 12x entre... Ya me ando alocando ya. Dije, pues ya salió, ya. Pongo lo que yo quiera. Ahí está. Y este es para toda x en R-3. ¿Vale? Por lo tanto, f compuesta con g es igual a la identidad en R menos 3. Y por lo tanto g es inversa de izquierda, ¿no? De f. ¿Sale? Bien. Hay mucha polémica con esta de la... Fíjense que yo también cuando la vi, sí le dije que por qué se llamaba así al maestro, y se enojó. Le dije que por qué se llamaba inversa izquierda. Pero bueno, ¿Pero qué le respondió él o por qué se enojó? pues me dijo así se llama. Entonces se enojó un poco, pero... Sí, o sea, sí puede ser, es como rara la definición de inversa izquierda e inversa derecha. O sea, yo también cuando la vi la primera vez, como que dije que está un poco rara, ¿no? Pero no es difícil, o sea, nada más es que una composición de la identidad. O sea, realmente o sea, puede ser un concepto raro, pero es un concepto sencillo, no es algo complejo, ¿no? Bueno, ya dije que los conceptos no son los mismos, o sea, no son los mismos conceptos. Ya vimos cómo probar los conceptos, y ahora vamos a ver un teorema al respecto de los conceptos. ¿Sale? Acuérdense que en matemáticas no hay cosas obvias, o sea, no porque yo defina algo, ya es único o es lo mismo, o sea, vamos, lo que sabemos es lo que hemos demostrado.
¿De acuerdo? En ningún momento demostramos que inverso izquierdo implica inverso derecho y todo eso. Entonces siempre tengan muy en cuenta eso y no obvien cosas. Porque, de hecho, van a aprender cosas en cálculo 1 que después van a desaprender en análisis o en otros cursos, porque les digo que la teoría lo que saben es realmente lo que se va demostrando, ¿sale? Entonces, sea f de a en b una función. Es un decir. O sea, por ejemplo, vamos a demostrar en cálculo que el límite es único, el límite de una sucesión, el límite de una función es una cosa única, ¿sale? Entonces, tú sabes que en Rn, bueno, que en R el límite es único. Después en cálculo 3 vas a aprender que el límite en Rn también es único, ¿no? El límite, pero vas a pensar como el límite de un vector, ¿de acuerdo? Entonces, aprendes, ¿no? Pero después vas a tener que desaprender, no en el sentido de que lo que sabes no es cierto, o sea, de hecho vas a seguir teniendo que en Rn el límite es único y todo eso. Entonces ese conocimiento ahí sigue. ¿En qué sentido vas a tener que desaprender? En el sentido de que cuando tú defines un límite en espacios topológicos, los límites no son únicos. Puedes definir sucesiones que converjan a diferentes puntos. Entonces, si te quedas con la idea de los espacios euclidianos, estás mal. O sea, tienes que admitir que existen espacios raros donde el límite no necesariamente va a ser único y eso no es obvio, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que tienes que desaprender que cuando tú tienes, o sea, cuando tú sabes menos, tienes ideas rígidas a veces de las cosas, ¿no? Como ahorita, ustedes tienen la idea rígida de la inversa y el concepto de inversa izquierda e inversa derecha, por eso es un poco confuso, porque pues nunca lo habían visto así, ¿no? A eso me refiero con que hay que desaprender, o sea, hay que quitarse un poquito como lo obvio y como cosas que uno cree que siempre van a funcionar de alguna forma, ¿no? A eso es lo que quiero decir. Pero el conocimiento, si aprenda, ¿no? Y ese siempre va a acumularse. Entonces, si f de a ve una función, si f tiene inversa derecha, a este vamos a llamarle G1 e inversa izquierda G2. Entonces son iguales, ¿sale? Fíjense. Fíjense lo que está diciendo el teorema y voy a tratar de ser muy claro. Lo que me está diciendo es, si f tiene una inversa derecha y f tiene una inversa izquierda, entonces son la misma. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que, o sea, eso es muy diferente y piénsenlo, a que si G1 es inversa derecha de F, automáticamente es inversa izquierda de F. ¿Por qué? Aquí estoy asumiendo algo, o sea, aquí estoy asumiendo que existen ambas cosas, ¿no? Y el hecho de que G sea una inversa derecha no implica existencia de inversa izquierda. ¿Me expliqué? ¿Podría repetirlo, profe? O sea, lo que dice aquí es que si existe tanto la inversa derecha como la inversa izquierda, entonces son iguales. O sea, mi hipótesis es que existan ambas cosas, ¿sale? Entonces, alguien me podría decir, pues, ¿por qué entonces no son iguales los conceptos, no? O sea, ¿por qué si yo demuestro que G1 es inversa derecha, no implica que eso sea inversa izquierda de G? Porque si existe la inversa derecha, en este caso G1, eso no implica la existencia de la inversa izquierda. Para que puedas decir que también es inversa izquierda, tendrías que demostrar la existencia de la inversa izquierda. ¿De acuerdo? Dios. O sea,
¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que exista la inversa derecha, y no sé, sea f quién sabe qué, pero que no exista o sea, que no exista la izquierda. ¿Sí me entiendes? O sea, a lo mejor f de x igual a x menos 3 es la inversa derecha, pero no va a existir la de izquierda, ¿no? Entonces, eso es lo que puede pasar, o puede pasar al revés, que exista la izquierda, que sea, no sé, x menos 10, ¿no? Que exista, pero que la derecha no exista. Eso también puede pasar. O sea, cuando tú tienes una función, no necesariamente existe su inversa derecha y su inversa izquierda. Eso, pues lo demuestra, ¿no? O sea, si ustedes toman una función y creen que no tiene inversa derecha, pues demuestren eso, ¿no? ¿Sale? Entonces, esto lo que dice es, y no lo confundan, si existen ambas, entonces sí tienen que ser la misma. Pero el hecho de la existencia no es algo que puedan suponer. Tendría que ser algo que tendrían que evidenciar o demostrar. Es el error que no quiero que cometan. ¿De acuerdo? Lo que está diciendo es que si, por ejemplo, nosotros encontramos la inversa derecha, no podemos asumir que ya hay una inversa izquierda, sino que también tenemos que encontrarla y que si la encontramos entonces son iguales. Exactamente. Eso es lo que estoy tratando de decir. Ok. Pues podemos encontrar una y con esa jugar para llegar a que esa también es inversa derecha, ¿no? Pues está súper fácil, porque fíjate, o sea, si tú ya, por ejemplo, si tú supones que tienes la inversa derecha, ¿no? Ya la tienes. Entonces, pues no, o sea, suponte que existe la inversa izquierda, ¿no? Entonces, por esta proposición tendrían que ser la misma. Entonces, haces la composición correspondiente y si no llegas a la identidad, ¿qué significa eso? Eso es una contradicción. ¿Que solo existe la inversa izquierda? La derecha, o sea, eso es una contradicción. Bueno. O sea, fíjate, suponte que tienes inversa derecha, esa ya tienes, ¿no? Ya la tienes. Ahora, suponte que sí existe la izquierda. Entonces, si existe la izquierda, la composición tiene que ser igual a la identidad, ¿no? Ahora, como estamos suponiendo que sí existen, entonces tienen que ser la misma. Entonces haces la cuenta de la izquierda con G1, ¿no? Con la derecha. Y si no te da la identidad, ahí estás llegando a que una cosa que se supone que es igual es diferente. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces no existe la inversa izquierda. Y si no existen ambas, pues entonces ahí sí están más perdidos, porque ahí no sé qué es lo que tendrían que hacer, ¿no? Tendrían que suponer que una función en general, que su composición de esto y llegar a una contradicción o algo así. Pero bueno, o sea, hay muchas cosas. Ahorita tranquilos, ahorita estamos desarrollando teoría nada más. Digamos, todos estos problemas, pues van a venir en los ejemplos. Lo que sí me interesa es que interpreten de manera correcta las proposiciones, ¿no? Eso es lo que sí me interesa, ¿sale? Entonces, si están teniendo dolor de cabeza o están entendiendo un poco de lo que les estoy diciendo, es que están aprendiendo, ¿de acuerdo? Entonces van bien. Entonces vamos a probar este resultado, ¿no? Prueba. Sí. Entonces, si G es inversa derecha de F, ¿se puede decir que F es inversa izquierda de G? No, eso es justo lo que estoy diciendo que no se puede hacer. O sea, si G es inversa derecha de F y tú sabes que existe la izquierda, entonces sí. Pero el problema es que si tú en algún momento sabes que G es inversa derecha de F, hasta ese momento tú no sabes si existe la inversa izquierda de G de F o no. Esa es una pregunta que tú tendrías que hacerte. ¿Existe la otra? Si sabes que sí, entonces sí son iguales. Si no, entonces pues simplemente no existe.
Ok. Ahora, tenemos que G1 es inversa izquierda. Y G2 es inversa derecha de F. Ahí está, perfecto. Ok, entonces, pues vamos viendo, ¿no? Entonces voy a convertir estas dos en su forma de composición, ¿no? O sea, acuérdense, si G1 es inversa izquierda es porque la pongo a la derecha, ¿no? Entonces G1 compuesta con F es igual a la identidad en A. Y esta, si dice que es la derecha, la pongo a la izquierda. A ver, espérenme. Aquí me equivoqué entonces. A ver. Si G1 es inversa, ¿cuál es cuál? Ah, está al revés, ¿no? O sea, esta es la derecha. O sea, aquí puse, F1 tiene inversa derecha G1, ¿no? Entonces G1 es inversa derecha. Por eso se me hizo raro. Y esta es la izquierda. Entonces, si estoy a la derecha, tengo que estar a la izquierda. Entonces es G1 compuesta con F. Acuérdense que la inversión viene del dibujo. Y esta sería la identidad en A. Y la otra sería, dice aquí que es inversa izquierda, la tengo que poner a la derecha. Entonces es F compuesta con G2. Y esta tendría que ir... G2 tiene que venir de B, entonces esta es la identidad en B, ¿no? Esto es lo que me diría en términos que G1 es izquierda y que G1 es derecha y que G2 es izquierda. Aquí tenemos que tener cuidado porque están al revés. Entonces, déjenme ver cómo le vamos a hacer. Vamos a ver, G1. Me fijo en G1. G1 es lo mismo que hacer la composición con la identidad en B. ¿Están de acuerdo? A ver, algo que valdría la pena aquí es poner los dominios, ¿no? O sea, G1 de dónde va? De B en A, ¿no? ¿Están de acuerdo? Acuérdense de la composición. Quiero componer esta, ¿no? Entonces, A en B, entonces el dominio de la otra tiene que ser B y tiene que terminar en A. Porque quiero que me dé la identidad, ¿no? En este caso. Y el G2 va de A en B. ¿Están de acuerdo? O estoy poniendo algo raro. No, sí estamos. Sí, está bien, creo. Está algo raro aquí, ¿no? A ver, déjenme ver. F izquierda, ok. Entonces, a ver. La G1 tiene que ir de B, porque, a ver, este empieza en A, porque tomo un elemento de aquí, lo manda a B, y entonces la G tiene que estar definida en B y la manda en A. La G2 está mal, ¿no? También va igual. La G2 también va de B en A, porque, o sea, yo aquí tengo que, o sea, si quiero demostrar que esto es la identidad en B, tengo que empezar en B, ¿no? Entonces este empieza en B, luego se va a y luego se va a F que va a estar definida en a B, ¿no? Sí, porque de hecho quiero demostrar que son la misma, pues tienen que tener el mismo dominio, ¿no? Para empezar. Entonces este es el que estaba raro. Así va. Entonces, ¿cuánto me da G1 compuesto con la identidad? ¿Están de acuerdo con esto? Yo no entendí esa parte. A ver, esa no voy a ensuciar la prueba. Simplemente iría así, mira. G1 de X es igual a, o sea, evaluarías en los puntos, ¿no? Entonces esto sería G1 valuado en la identidad en B de X, ¿no? Pero pues la identidad, evaluar la identidad es evaluar el punto, ¿no? Entonces ya te diste cuenta que son iguales.
la identidad es como una especie de neutro Ah, sí, ya. en la Ya. composición, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a sustituir, ¿no? Esto es G1. Hubiera valido la pena que háganlo de tarea moral, ¿no? Demuestren que la identidad es el neutro de esta operación de composición. ¿Sale? Entonces, esto es G1 compuesto con F compuesto con G2. Aquí lo que estoy haciendo es cambiar cuánto vale la identidad en B según esta parte, ¿no? Ahora nosotros demostramos que es asociativo, ¿no? Eso sí lo hicimos. Entonces esto es G1 compuesto con F y luego compuesto con G2, ¿no? Eso sí lo hice. Entonces, ¿cuánto es G1 compuesto con F? Pues eso es la identidad en A, ¿no? Ya se desgastó esto un poco. Entonces, ¿cuánto es la identidad en A compuesta con G2? Es G2. Es G2, Sí. exacto. Entonces, por lo tanto, G1 es igual a G2. ¿Ya vieron? ¿Dudas? ¿Me podría volver a explicar lo último? Es la misma cuentita. O sea, si tú quieres ver que dos funciones son iguales, tendrías que hacer esto, ¿no? Agarrar esta y evaluarla en X, ¿no? Pero entonces esto es la identidad en A valuada en G2 de X, ¿no? Pero como es la identidad, pues al G2 de X no le hace nada. Y entonces ya llegaste a que para todos los valores, la identidad en A compuesta con G2 es igual a G2. ¿Ya viste? Es la misma cuentita. Profe, ya me revolví casi al comienzo. De G1 es, bueno, G1 Ujú. es B, flechita. Ahí, en esa explicación me revolví. Estoy viendo cómo van los dominios de las funciones. O sea, para que G1 compuesto con F sea la identidad en A, pues lo primero que tiene que cumplir es que G1 tiene que estar definida de manera correcta para la composición, ¿no? Entonces, como tiene que ser la identidad en A, entonces, o sea, la función va de A en B. Entonces, para poderla componer, necesariamente tiene que su dominio ser B, ¿sale? Pero si va a ser la identidad en A, quiere decir o sea, la identidad en A es una función que va de A en A. Entonces, para que me quede así, su codominio tiene que ser A, forzosamente. Si su codominio no es A, pues ya valí, ¿no? O sea, no me va a dar esto. Esto no me va a resultar, ¿sale? Va a fallar la entrada. Ok. Es decir, como, bueno, como en la intuición que habíamos hecho, ¿no? De A va a B. Ujú. Pero como quiero verlo al revés, B va a A. Sí, ¿no? Exacto, porque vas a componer las funciones aquí. Entonces tiene que ir al revés, esta. Y aquí igual. O sea, acuérdense que siempre acuérdense de su definición de composición, vamos a regresar hasta acá, ¿no? El codominio de esta siempre tiene que ser el dominio de la otra, ¿no? Ahora, como en este caso queremos demostrar que son la identidad, o sea, por ejemplo, aquí la composición va de A en C, pero ¿estás de acuerdo que si esto es la identidad tiene que ir de A en A? Entonces, de hecho, C tiene que ser A. Entonces, de ahí es donde sale que la G, pues tiene que ir de B en A, ¿ya viste? Ajá, sí. Bueno, sí, ya. Sí, pero porque estamos en un caso particular, o sea, digamos, en un caso en general aquí nada más tendría que ser de B a C, ¿no? Y esta de B a C para que yo la pudiera componer. Ajá, y A es igual a C, ¿no? En este caso sí, porque la composición justo es la identidad. Entonces tiene que ir la identidad pues va a A y entonces tu C tiene que ser A, forzosamente. Ok, otra pregunta. ¿Y por qué G2? Bueno, si se lee ahora sí que POG 2, ¿por qué B implica
es lo mismo. O sea, aunque estoy componiendo al revés, la composición, o sea, aunque estoy componiendo al revés, pues los dominios tienen que invertirse. O sea, si F, si F va de A en B, entonces el dominio de G tiene que ser B. ¿Ya viste? Ok, sí, sí, sí. ¿Y por qué A? Pues porque tiene que estar, o sea, este A es porque tiene que estar definida o sea, haz de cuenta, yo me agarro B, ¿no? Y me voy a A. Entonces el valor que esté aquí, el valor que quede en la imagen, lo voy a evaluar en F. Pero este tiene que ser A porque F está definida en A. Si fuera otra cosa diferente, a lo mejor yo no la podría evaluar y no estaría bien definida mi composición. ¿Sale? O sea, aquí lo que me define o sea, este me lo define la composición, el B, y aquí el A me lo define la composición. O sea, en ese sentido se invierte. Y los que o sea, este debería ser un C, de hecho. Los que hacen que este sea A es que es la identidad. Y el que hace que este en vez de que yo ponga C, ponga B, es que es la identidad en B. O sea, en general aquí debería decir G1 va de B a C y G2 va de C a A. Los que hacen que estos se me vuelvan A y B es que justo son la identidad en este caso. ¿Vale? ¿Podría explicar el final de ¿Cómo? el final de la demostración, porfa? Es que no entiendo cómo pasa del inverso izquierda o G2 a... Ah, no. Sí, ¿no? G2 a G2. O sea, esa parte no la entendí. ¿Esto? Porque es la identidad. La identidad compuesta con una función siempre da la función. O sea, G2 está definida, déjame ver, de BA, ¿no? O sea, es lo que les decía, o sea, si quieren ver que estas dos funciones son iguales, las valúan, ¿no? La evalúo. Y esto es la identidad en G2 de X, ¿no? Pero la identidad no le hace nada, entonces este es G2 de X. Entonces la identidad compuesta con G2 en un punto, siempre lo mismo que G2 en un punto. Entonces las funciones son iguales. ¿Ya viste? Gracias. Siempre que compongan la identidad con la función, ya sea que esté del lado izquierdo o esté del lado derecho, les va a dar la misma función. ¿Sale? De hecho, entonces la identidad tiene inversa izquierda e inversa derecha, que es la identidad, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, ya, o sea, nada más véanlo así. O sea, siempre que componen con la identidad, les da la misma función. Eso es lo único que estoy ocupando aquí, realmente aquí. Y aquí lo único que estoy haciendo es sustituir quién es cada uno de estos, hacer asociativo y volver a sustituir quién era la identidad en A y ya me queda G2, ¿no? O sea, no. Lo más complicado de esta demostración es ver dónde están definidas las funciones, ¿no? O sea, ver G1 qué dominio tiene G2, ¿no? En dónde estamos aquí, eso es lo más difícil. Pero el álgebra de cómo demostramos que G1 es igual a G2 es muy sencilla, ¿no? ¿Y cómo podemos determinar el dominio y codominio más o menos rápido? Pues así. O sea, o sea, si G1 es una composición, entonces ya sabes que su dominio tiene que ser B. Ya, así de fácil por la definición de la composición. Ahora, ¿por qué tiene que ser? Aquí yo tendría que poner un C, pero si estoy diciendo que es la identidad en A, pues tiene que tener el codominio de la identidad. Entonces este tiene que ser C. Ah, ok. O sea, es lo que les digo, cómo lo determinan por la composición y lo determinan porque es la identidad. Así es como determinan el G y el otro es al revés. Lo determinan por la identidad y lo determinan por la composición. ¿Sale? Ah, sí, gracias.
más que rápido es cómo lo razonamos en este caso, ¿no? Digo, si estamos haciendo otra cosa, pues evidentemente van a ser diferentes, ¿no? Déjenme ver qué más vamos a hacer. Déjenme ver. Ay, pues los dejaré de tarea. Vamos a dejárselos de tarea. A ver. Quiero lo siguiente. Que piensen en lo siguiente. Fíjense, ¿eh? Quiero que piensen en lo siguiente. Definan una función. O sea, lo que ya sabemos es que una función no puede tener una inversa izquierda y una inversa derecha que sean distintas, ¿no? Eso sabemos que no puede pasar. Entonces, definan una función que tenga inversa derecha y no tenga inversa izquierda. ¿A poco en su tarea de álgebra viene algo así? Profe, literal, esa es una tarea de álgebra, definir una función que tenga inversa derecha o inversa izquierda. Y pues, Literal es lo mismo, pero en vez sí. de números tenemos que usar nombres. Juan, María, José, y nos da de resultado otro conjunto con otros nombres. No, yo quiero funciones de reales, porque, o sea, yo no estoy en álgebra, ¿no? O sea, yo quiero funciones de reales, porque acuérdense que nosotros vamos a trabajar con funciones en reales. Entonces, no lo hagan en ese aspecto, o sea, eso es como pensar muy conjuntistamente, pues háganlo como si estuvieran en clase de cálculo, ¿sale? O intenten hacerlo, a lo mejor no se puede, no sé. La cuestión es que sabemos que existe ese caso en que tiene inversa derecha y no tiene inversa izquierda. Entonces de alguna manera lo tenemos que justificar. Miren, les puedo dar una pista, ¿sale? Ahí les va la pista. A ver, ¿de qué creen que dependa que exista la izquierda y la derecha? Del dominio y del codominio. No, depende de si la función es inyectiva o no, o si es suprayectiva o no. Ay, sí es cierto, también lo vimos en álgebra. Entonces, la inyectividad te da una de las inversas, ¿no? O sea, estoy casi seguro que la inyectividad te da o la inversa derecha o la inversa izquierda de una función. Entonces, y si definen una inyectiva que no sea suprayectiva, probablemente puedan definir la izquierda y el hecho de no ser suprayectiva les dé la que no tiene inversa derecha. ¿O que ustedes qué opinan? Pero, o sea, tendríamos que definir, bueno, calcular primero la función inyectiva para saber si es derecha o izquierda y ya calculándola nos da cualquiera de esos dos casos. No, el GIN es que busquen una función inyectiva que no sea suprayectiva. O una suprayectiva que no sea inyectiva. Y esa como que les va a poder ayudar a ver alguno, es que no sé el orden, en qué orden van, pero digamos que si una inyectiva que no es suprayectiva, bueno, ahí están diciendo, ¿no? Si le creemos a su compañero, si definen una inyectiva ya les va a dar inversa derecha, ¿no? Entonces, busquen una inyectiva que no sea suprayectiva. Y esa es la que debería de ayudarles a este ejemplo. Ya nada más ahí tenían que demostrarlo. ¿Cómo lo demuestran? Ya les dije cómo lo demuestran. O sea, si ya tienen una inversa derecha, supongan que existe la inversa izquierda. Y entonces tiene que ser igual a la inversa derecha. Y entonces su composición les va a tener que dar lo que dice ahí y no les va a dar. Entonces ahí es donde van a llegar a una contradicción.
¿vale? Ya háganlo, o sea, no les estoy pidiendo un imposible y les va a ayudar en su clase de álgebra. O sea, ya les di varias pistas, es una inyectiva que no sea suprayectiva y ya les dije cómo demostrar que no tiene inversa izquierda. De hecho, eso de que una inyectiva que no fuera suprayectiva y una suprayectiva que no fuera inyectiva nos lo pidió de tarea moral, ¿no? La clase pasada. Ajá. Pues si juntan esa tarea moral con la proposición que acabamos de ver, ya pueden hacer esta tarea moral, ¿no? Bueno, inténtenlo, porque ni siquiera lo intentan, nada más como que le tienen terror. Entonces, inténtenlo, ya les di muchas pistas. A lo mejor en su clase de álgebra no les sale porque no les dieron ninguna pista, ¿no? Entonces, pues inténtenlo y ya si de plano no les sale, pues lo revisan ya sea conmigo o en sus ayudantías. Digo, ahorita realmente yo sé que se van a enfocar más en preparar su examen de números reales, ¿no? Pero pues en algún momento, lo tienen que intentar, ¿no? Y en algún momento, o sea, sí les va a salir y si no les sale, pues ya lo revisamos aquí, o sea, ya lo tienen, o sea, función inyectiva no suprayectiva, definan la inversa derecha y ya que tienen la derecha, supónganse que existe a la izquierda, por la proposición son iguales y entonces van a llegar a una contradicción y por lo tanto no existe la izquierda, tan, ¿vale? Y a lo mejor con la teoría que vamos a seguir viendo, va a ser más fácil, ¿no? O sea, ustedes inténtenlo, si no, pues, o sea, justamente la tarea moral de lo que se trata es de que piensen un poco, ¿no? O sea, yo les doy como las bases de la teoría, pero pues el conocimiento no se queda hasta ahí, ¿no? Entonces vamos a continuar con la teoría, ¿no? Entonces se dice que f, una función de a en b, es invertible si existe una función otra cosa, si creen que sus maestros no les dan bien clase o lo que sea, siempre dejen sus comentarios en las páginas donde puedan dejar sus comentarios y hagan las encuestas que ponen al final de la facultad. Porque yo les voy a decir una cosa, o sea, yo creo que en gran medida yo pude dar este curso de cálculo por los comentarios que dan. Porque el consejo, o sea, el departamento de matemáticas ya tiene como definidos más o menos quiénes son sus maestros, ¿no? Entonces, ellos escogen a los que quieren y no necesariamente son buenos. Yo conozco muchos que no son buenos, ¿no? Entonces, si no les dan clase o sienten que no están rifando, quéjense. O sea, pongan en los comentarios al final de los cursos, no, pues este curso estuvo feo. Igual si también se quieren quejar de pues también. O sea, si algo no les gustó o si algo les gustó, dejen sus comentarios, llenen las encuestas, porque eso mejora. O sea, eso induce a que dejen a los maestros que dan mejor clase y que saquen a los que no están haciendo nada. ¿Sale? O sea, sí pesa su opinión al final. Entonces, a ver, se dice que una función es invertible si existe una función g, vamos a poner aquí, existe una función g que va de b en a, tal que g compuesta con f es igual a la identidad en a,
y f compuesta con g es igual a la identidad en B. ¿Sale? Entonces, no sé si se dan cuenta, pero lo que estoy diciendo es que una función es invertible si tiene tanto inversa izquierda como derecha, ¿no? Entonces, si existe... Esta definición sí la conocía, ¿no? Si existe tal función, se denota con g igual a f a la menos 1 y se llama inversa de f. Ese es el concepto que sí deben estar familiarizados con él. O sea, ahorita sí ya estoy hablando de la inversa como tal. Profe, ¿las identidades son iguales? O sea, la identidad de A y la identidad de B. No. No, porque una va de B, o sea, lo que cambia es el dominio y el codominio. O sea, una va de B en B y la otra va de A en A. En cuanto a la regla de correspondencia es la misma, sí. Ok. O sea, pero entonces la identidad es una función, ¿no? Sí. Sí, la función identidad. O sea, la función que manda a los puntos al mismo punto. ¿Vale? Digo, o sea, la manera reducida de demostrar las inversas es esto, ¿no? O sea, haces f compuesta con f a la menos 1 y te da x, ¿no? O sea, la identidad. Y haces f inversa compuesta con f y te da la identidad. Digo, eso nada más es extra. Pero digamos que una función es invertible si existe una g que justo cuando compones te da una la identidad en A y otra te da la identidad en B, ¿no? Entonces, si existe tal función, a esa se le pone f a la menos 1 y se le llama inversa de f. O sea, eso es lo que ustedes saben, ¿no? O sea, eso sí lo deberían de saber de digamos digamos de medio superior, ¿no? O sea, en algún momento sí tuvieron que haber definido la inversa, porque tenían que definir la derivada para la inversa, ¿no? O eso creo. Ok. Ok. Dejen de pensar si hacemos algo aquí. No creo que valga mucho la pena hacer un ejemplo de esto porque estoy segurísimo de que ustedes ya saben ejemplos de funciones inversas, ¿no? Entonces, más bien aquí nada más les ponemos, ¿no? Igualito. Les ponemos tarea moral, un ejemplo de una función invertible, ¿no? O sea, eso debería ser trivial para ustedes, ¿no? Digo, este sí. O sea, este sí debería ser trivial para ustedes. El que yo creo que sí tienen que pensar un poco es este, ¿no? Definitivamente. O sea, este sí hay que pensarlo. Pero este sí, o sea, aquí estoy dando una definición que ustedes ya tienen que estar familiarizados y esto debe ser una trivialidad para ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, a ver qué tanto me falta, déjenme ver. A ver. Ujú. Ok. Es que ya quiero ir a sucesiones para que empiece lo bueno. A ver, yo creo que eso me tardo como media hora, una hora. Yo creo que la siguiente clase ya vamos a ver sucesiones, pero como a la mitad. ¿Sale? O sea, mañana. Mañana yo creo que vemos la mitad de la clase la vemos de funciones. Ya nada más me falta demostrar tres cosas, ¿no? Que producto de funciones supra es supra. Perdón, que producto no, que composición de funciones supra es supra y que composición de inyectivas es inyectiva.
y demostrar que una función es invertible si solo si es biyectiva. No, ¿cómo es esta cosa? Creo que sí, ¿no? Sí. Ajá, sí, una función es invertible si solo si es biyectiva. Me faltan esos tres. Yo creo que los dos primeros en media hora salen. Y el otro de invertible si solo si biyectiva, pues yo creo que sale en media hora. Entonces yo creo que mañana, como mañana a la mitad de la clase empezamos con sus sesiones. No, mañana vengo yo otra vez y lo que les dije, lo dije al principio, su ayudantía se cambió para el lunes. Entonces, pues estudien mucho y busquen que el lunes a la hora de la clase ya traigan todas las dudas del mundo para que las resuelvan en ese momento, ¿no? Y ya el martes pues presenten su examen, ¿vale? Entonces, aquí le dejamos por hoy. Aquí a tener.